Buenas, en el día de hoy estaremos hablando del procedimiento administrativo sancionatorio en lo referente a la Ley 1437 o Código de Procedimiento Administrativo, los tipos de proceso que trae la ley y al mismo tiempo los responsables de desarrollar actividades sancionatorias diferentes a los entes representantes del Ministerio Público. La descripción del procedimiento administrativo sancionatorio está determinada en el capítulo 3 de la Ley 1437 del 2011 y básicamente tiene dos desarrollos: el inicial que interpretó la Ley 1437 en el 2011 y también lo establecido por la Ley 2080 en el 2021, clasificando el proceso administrativo sancionatorio en dos: el procedimiento administrativo sancionatorio general y el procedimiento administrativo sancionatorio para actuaciones de tipo fiscal. Aquí vamos a desarrollar todo lo referente a estos dos tipos de procesos y al mismo tiempo entraremos en las responsabilidades relacionadas con los funcionarios o servidores que tienen relación con sanciones disciplinarias, independiente de que éstas se sigan o no en el procedimiento administrativo sancionatorio o en procedimientos específicos relacionados con las competencias de cada uno de los cargos. Iniciamos. Para poder profundizar en el tema, traímos, antes de desarrollar la ley 1437, traemos una norma general en materia de sanciones, pero especial en relación a responsabilidad. Es decir, la ley 1952 del 2019 se considera hoy en día como la norma principal en materia, o la norma especial, porque recordemos que el Código de Procedimiento se clasifica como una norma general cuando no existen normas especiales para los casos concretos. Digamos que la norma más especial que tenemos ahora mismo es la ley 1952 del 2019, que establece lo siguiente, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario. Antes se llamaba Código General del Proceso, hoy se llama Código General Disciplinario. Y también dice que algunas disposiciones relacionadas con la ley 1474 del 2011, relacionadas también con el derecho disciplinario, pero que tienen que ver con actos de corrupción y demás. Entonces, la ley 1952 entra a desarrollar este tema. Tomamos como fuente principal de esa ley la determinación específica de las competencias relacionadas con el procurador general y las competencias de los procuradores. Y básicamente, ¿por qué? Porque para el conocimiento general, las actuaciones de tipo sancionatoria tienen una competencia específica en un ente de control determinado, que es la Procuraduría. Y básicamente sí, pero la situación es la siguiente: ¿hacia quién va dirigida la actuación disciplinaria de las Procuradurías? ¿O hacia quién va dirigidas las actuaciones disciplinarias de servidores públicos que no son elegidos por voto popular? Entonces, entendiendo la 1952, podemos establecer el marco, de aplicación del Código General del Proceso. Entonces vamos a leer este artículo solamente de la ley, que nos da alguna claridad sobre el caso específico. Sigamos. Artículo 2. Titularidad de la potestad disciplinaria. Funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación. Independencia de acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Bueno, aquí arranca prácticamente determinando la responsabilidad, la calificación y el soporte en materia constitucional sobre el cual se enmarca el cargo o la responsabilidad del Procurador General de la Nación. Dice lo siguiente: se le atribuye al Procurador General de la Nación las funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Ahí entendemos de una
que pues hay una responsabilidad principal, pero vamos a ir desarrollando el tema y vamos determinando sobre quién, inclusive de los de elección popular, ¿va? Y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley. Dice la norma, las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación, serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción contencioso administrativo en los términos establecidos en la ley. Aquí, si bien está determinando la responsabilidad de control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, también dice que todas sus actuaciones tienen que ser vigiladas y al mismo tiempo calificadas de correcta por parte de un ente jurisdiccional competente. También dice, para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial. Básicamente está, digamos, atribuyendo la responsabilidad de la autoridad judicial en cabeza de los méritos que establezca la sanción disciplinaria que interponga la Procuraduría. Es decir, que si bien la Procuraduría puede desarrollar su responsabilidad constitucional, todo debe hacerse de conformidad a las condiciones de validez que establece la autoridad judicial competente según el tipo de autoridad. También dice, según el tipo de autoridad que se procesa, para dejar clara la cosa. También dice, sin perjuicio del poder disciplinario preferente del Procurador General de la Nación y de las personerías distritales y municipales. Esta parte me gustó y lo quise traer a colación porque también establece responsabilidad disciplinaria en los personeros municipales y más adelante vamos a establecer por qué. Y dice, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno, lástima que no lo subrayé, pero bueno, hay que dar establecido, control disciplinario interno, y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, bueno, eso es en relación digamos, autoridades de tipo judicial, órganos y entidades del Estado, reconocer de los asuntos disciplinarios contra servidores públicos de sus dependencias. Es decir, aquí podemos determinar la responsabilidad disciplinaria sobre personas elegidas por voto popular. También el control administrativo o control específicamente judicial a ese tipo de actos disciplinarios. También podemos ver la responsabilidad de la personería, como representación municipal o distrital, y la responsabilidad de las oficinas de control disciplinario interno. Esta palabra trae confusión porque hay dos tipos de control interno, un control interno administrativo y un control interno disciplinar. Regularmente el control interno administrativo está muy bien demarcado y con responsabilidades específicas y desarrollado por lo menos en todas las entidades territoriales. Pero el control disciplinario interno es otra situación que en algunas entidades territoriales, según su calificación, según su responsabilidad, según su escalafón, prácticamente dejan de lado. Así que se ven sujetas a muchas situaciones que tienen que ver con incumplimiento, faltas de comportamiento y de vigilancia de las autoridades como tal administrativas sobre algunos funcionarios o contratistas y que no se les hace el seguimiento debido, desarrollando de ese modo un abuso de autoridad en algunas situaciones, una falta de cumplimiento de las normas de carácter disciplinaria, digamos, una falta de control que termina trascendiendo en una ineficiencia, ineficacia, falta de economía, básicamente violando todos los principios de economía procesal. Entonces, si ya esta norma nos dio a determinar, digamos, de manera general, quiénes son los responsables de la potestad disciplinaria. Entonces, entendiendo esta responsabilidad y que la ley 1052 del 2019 es como un compendio normativo
de responsabilidades específicas para el actuar del Ministerio Público en este caso, pues este elemento normativo también es complementario con el Código de Procedimiento Administrativo en dado caso que se necesite, digamos, normas que se encuentran mejor desarrolladas ahí que el Código, sin dejar de lado que el Código es una norma general. Al ser una norma general, siempre se encuentran sujetas a competencias específicas de carácter, competencias de carácter específico. Bueno, en lo referente a la competencia de la Procuraduría General de la Nación, dice la norma, es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo que tengan fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la función de conformidad con el artículo 185 de la Constitución, que habla de las responsabilidades en elección popular. Y entonces profundicemos entonces en el tema, en el otro artículo que la misma ley determina. Dice el artículo 3, poder disciplinario preferente, y nos indica: la Procuraduría General de la Nación no es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario, en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y personerías distritales y municipales. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia. Bueno, miren lo que nos está diciendo. Las administraciones municipales o distritales tienen estas oficinas de control disciplinario interno dependiendo a sus capacidades. ¿Esto qué nos indica? Que puede ser violatorio a las responsabilidades de cada entidad. Entonces, al no tener de manera permanente, pues porque no consideran un gasto necesario una oficina de control disciplinario, porque para tener una oficina de control disciplinario se necesita tener personal capacitado, con un nivel de permanencia, porque los procesos son de manera permanente, perpetua, y al mismo tiempo con un cumplimiento de los deberes formales, un presupuesto, una organización, un respeto a las normas de archivo y a normas de procedimiento, una continuidad que casi no se ve digamos, en las entidades territoriales. Entonces omiten muchas veces este tipo de procedimientos, y cuando los hacen no llegan a feliz término o no llegan a un desarrollo, digamos, eficiente. Entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? Que si bien existe un ente de control, él tiene unas responsabilidades específicas que no son de él el control, por lo menos preferente, disciplinario interno. Dice que es competencia de las mismas entidades o del personero. Básicamente el personero, que es digamos, un referente en materia de representación del pueblo, en el sentido de con competencias de ministerio público. Sobre él se embiste una postura de legalidad, de poder disciplinario correcto, por eso se le atribuye esa responsabilidad desde la misma Constitución. Entonces, lo que indica es que las posiciones relacionadas con actuaciones disciplinarias no corresponden a ellos. Por eso quise traer esta norma, para determinar quiénes son responsables de desarrollar los procedimientos de control disciplinario, teniendo como fuente normativa la Ley 1437 del 2011, y quienes tienen una responsabilidad constitucional como Ministerio Público, pero en dado caso de o ser seguimiento o ser segunda instancia, ¿ya? Aquí también la norma nos indica: las personerías municipales y distritales tendrán frente a la administración poder disciplinario preferente. Es decir, la administración puede realizar su propio control interno disciplinario. La personería, que es el garante del pueblo, tiene su control disciplinario. Y ya como un control disciplinario posterior o de segunda instancia estará la Procuraduría, básicamente. Así como lo expresa aquí la norma. Dice: la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario, en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia a órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas, personerías distritales y municipales. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia.
Entonces, si bien hay una responsabilidad, lo que en últimas la Procuraduría quiere es encargarse de sus responsabilidades principales y que cada entidad tenga su propia oficina que desarrolle sus investigaciones y que los tengan como un ente superior. ¿Ok? Listo. Pasamos a la siguiente norma que nos establece la responsabilidad, pero ahora específica de la personería. ¿Ok? Es la ley 136 de 1994. Vamos a reducir aquí un poquito la pantalla. Esta ley indica lo siguiente. Naturaleza del cargo. Corresponde al personero municipal o distrital, y aquí lo subrayo, en cumplimiento de sus funciones de ministerio público, aquí está, la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público, y aquí bueno, porque la potestad disciplinaria también busca proteger el interés público, y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. Ahí está, más claro no puede estar. También esta misma norma dice funciones del personero, las cuales ejercerá en el municipio, obvio, en el municipio del cual es competente, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público. Aquí también, pues, exalto esa situación que tiene competencias del Ministerio Público. Desarrollando la norma dice vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos. ¿Listo? Defender los intereses de la sociedad y pues, aunque parezca muy genérico, proteger que el control de los funcionarios o servidores sea el correspondiente, también defiende los intereses de la sociedad de tener funcionarios con las competencias y la calidad correcta. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas, pues bueno, qué mejor que un control disciplinario para que haya eficiencia y diligencia en el proceso administrativo. Y aquí es donde, digamos, también hay un punto más específico. Dice, ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales. Y aquí viene, ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto a los servidores públicos municipales. Básicamente aquí no se está encargando o no está estableciendo responsabilidad directa sobre el alcalde, básicamente sobre los otros servidores públicos. Todo esto que está subrayado no está en la norma, lo coloqué como elemento para resaltar. Y también dice, las apelaciones contra decisiones del personero en ejercicio en función disciplinaria serán competencia de los procuradores departamentales. Ahí le atribuye la competencia en segunda instancia que vimos en la anterior norma a el procurador competente. ¿Listo? También dice, pues bueno, yo tomé los numerales de ese artículo que consideraba relevante con base a la responsabilidad del personero. También dice en el numeral 18 de la norma correspondiente a la ley 136 de 1994, básicamente también indica defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales populares o en cumplimiento mejor dicho, corte. Esta parte donde estoy leyendo esta norma no la coloquemos, no tiene relación con lo que estoy hablando en el tema, entonces cortamos esa parte y yo sigo aquí, en esta parte. Dice, ya voy a entrar. El poder disciplinario del personero no se ejerce respecto del alcalde, los concejales y el contralor. Bueno, aquí en la misma norma se garantiza y se establece que la responsabilidad disciplinaria está en cabeza de otras, digamos, de otra autoridad específica, que es de la Procuraduría, y que dice aquí que el poder disciplinario del personero no se ejerce de manera determinada sobre estas entidades ejecutivas elegidas por voto popular. Dice, tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual
discrecionalmente puede delegarla a los personeros, pero digamos, esta delegación tiene que ser conforme a la ley, porque básicamente la misma norma le está eximiendo de esa responsabilidad. Entonces habría que ver hasta qué punto se delega la responsabilidad, ¿va? Sigamos con la norma. Ya entrándonos en materia, ahora diremos, ay, qué introducción tan larga, que no sé qué. No, mire, es importante o trascendente que cuando estudiemos una norma busquemos en lo posible, pues estamos tratando de hacer estos videos general para que lleguen a todo el vocabulario, pero también en lo posible tratando de incluir material importante para poder entenderlos. Hay temas que no son fáciles ni siquiera de explicar. Entonces, ya yo habiéndole dejado claro, digamos, algunos niveles de responsabilidad disciplinaria, teniendo claro ya que tanto los concejales como los alcaldes tienen un control disciplinario preferente por parte del Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría, y también que los otros tipos de servidores públicos de carácter municipal tienen una responsabilidad, digamos, de ejercer debidamente sus actuaciones, y que su control disciplinario estará en cabeza de las oficinas de control interno disciplinario de cada administración y también de las personerías. Entonces ya aquí vamos como desarrollando el tema y teniendo como una fuente quién es el responsable de ejercer este control disciplinario, que vamos a avanzar en la norma. La norma es el artículo 47 y establece lo siguiente: procedimiento administrativo sancionatorio. Y dice: los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Único, por el Código Disciplinario Único, lo que dice aquí, hoy en día no se llama Código Disciplinario Único, que dice aquí, sino, mire lo que nos dice aquí, Código General Disciplinario. ¿Por qué aparece aquí? Y me perdonan que me devuelva, Código Único Disciplinario. Claramente era la norma o la descripción normativa del código antes de la entrada en vigencia de la nueva ley en el 2019. Entonces dice de nuevo: procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales, fue lo que le expliqué al comienzo. Si no hay una ley especial, como el Código General, interpretaríamos las leyes especiales. Y dice: se sujetarán a las disposiciones de esta parte primera. Básicamente, siempre que vemos un capítulo y ese capítulo tiene un nivel de responsabilidad general, siempre arranca diciendo así. Miren que los otros videos también. Si bien lo que dice, nosotros somos un código general, pero si bien existe una norma especial y se tiene que interpretar como prioritaria, se toma. Pero nosotros existimos, que es lo que dice el código, básicamente para donde no existe una norma general, cubrir ese espacio. Dice: los preceptos de este código se aplicarán también en lo no previsto a dichas leyes. Es decir, si hay algo que en esas normas especiales no aparece, pues nos tenemos que remitir a esta norma general que puede que llene los espacios. Entonces, sigamos. Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria, y aquí vienen más cosas subrayadas, recordemos lo subrayado, lo subrayo yo, podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Mire lo que dicen ahí. Aquí nos está explicando cuándo se puede iniciar una actuación disciplinaria. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, y nos está determinando, digamos, el nombre de la primera actuación de forma que se hace en un proceso disciplinario, que es la averiguación preliminar. La autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, que es la primera etapa, antes de iniciar un proceso disciplinario, ¿qué hay que hacer? Una averiguación preliminar. ¿Qué es como una averiguación preliminar? Digamos, es como un requisito de forma que se puede hacer tanto de oficio como a solicitud de parte, que, digamos, nos busca, es como que vamos a preguntar para decir verdad
que esto está pasando. Consultemos a personas que pueden, es como una investigación inicial, es lo que se puede determinar en materia analógica, como una investigación inicial para dar o no inicio al proceso. Mire lo que dice. Si fuera el caso, se formulará cargo. Cuando ya decimos formular cargo, fue que hicimos la averiguación preliminar y encontramos algunos hechos que son relevantes. Entonces, bueno, ya se puede decir que iniciamos el proceso con la formulación de cargo. Pero antes de formular el cargo, tenemos que determinar si hay dudas o hay responsabilidades o puede haber méritos para una investigación. Si no hay méritos, no formulamos cargo. Si encontramos algunos méritos, hay una formulación de cargos, ¿ya? Mediante acto administrativo en el que se señalará, vuelve y explica, toda, digamos, actuación disciplinaria debe estar inmersa en la descripción de acto administrativo, pero específicamente cuando formulamos cargo. Con precisión y claridad, también me está diciendo cómo lo tengo que hacer. Esta norma es muy clara, mire, dice, con precisión, claridad, se debe establecer los hechos que dieron origen. Las personas, obviamente, porque si se va a procesar a unas personas naturales o jurídicas objeto de la investigación. Las disposiciones, o sea, las normas presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían obvio. Si violan algo, debe de tener esa violación o ese hecho que causó daño, tiene que tener una sanción. Entonces también debemos de determinar las sanciones que serían procedentes para ese acto administrativo. Deberán ser notificados porque pues lo que hemos visto anteriormente y hemos profundizado, los actos administrativos son documentos muy bonitos, bien hechos, organizados, cumpliendo con los requisitos que dice esta misma norma, pero si no se notifican, es como si no se hubiera hecho nada. Aquí entonces en la norma resalta, este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión, explica, ¿cuál es la decisión? Formulación de cargos. No procede recursos. Esta norma es perfecta. Determina cómo se inicia la actuación administrativa, que es como por un medio de mierda, me dijeron esto, ¿será que es verdad? ¿Será que es mentira? La autoridad disciplinaria dice, vamos a averiguar. Eso es lo primero que dice, vamos a averiguar. Averiguamos y creemos, hombre, sí, creo que esta situación está pasando, pero bueno, esto es algo que yo tengo, es una investigación, es algo muy privado, porque pues debería de ser privado para considerarlo antes como una violación. Entonces, creo que encontramos méritos y entonces ahí arrancamos con el proceso, el diseño de un acto administrativo. Ya no es una averiguación, sino el diseño de un acto administrativo que se llama formulación de cargos. Entonces, listo, iniciamos formulándole cargos a las personas. Pero para hacer ese acto, como todo acto administrativo, tiene unos requisitos de legalidad. Y digamos, el acto administrativo señala que se debe expresar los hechos, señala que se debe determinar el sujeto investigado, también las normas jurídicas que violaron, la posible sanción determinada y digamos, tratar de que ese acto sea notificado. Mientras se notifica, una vez notificado, la parte, digamos, no tiene derecho como a decir, no, eso es una locura, no. O presento un recurso porque considero que esta persona me tiene rabia, pero no. Se inicia un proceso disciplinario que es de naturaleza interna aquí, o un proceso disciplinario general, como puede establecerse, porque que no se nos olvide, esto es una norma general, no estamos especificando nada. Entonces dice que contra dicho acto, que es la formulación de cargos, no hay recursos. ¿Por qué? Porque la formulación de cargos es como el inicio, la apertura de un proceso. Entonces, en ese desarrollo de proceso, pues tienes la oportunidad a la persona que se está investigando de defenderse. Entonces, no le vamos a dar la posibilidad de un recurso sin antes no determinar su verdadera responsabilidad. Continuando con el artículo 47, pues encontramos, ya vamos a adentrarnos en los términos y en la mayor profundización. Este artículo es uno de los artículos principales que determina, ¿por qué? Porque básicamente describe el nacimiento del proceso disciplinario. Entonces dice lo siguiente: los investigados podrán,
en continuación del artículo 47, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, que es la formulación de cargos del primer acto administrativo. Presentar los descargos. Claro, si tú me vas a cargar con la posibilidad de un proceso disciplinario, yo me puedo descargar defendiéndome. Entonces dice, tenemos dentro de los 15 días, que no se nos olvide, al final van a ver un cuadrito que explico fecha por fecha, término por término, y van a ver el proceso disciplinario ejemplarizado. Pero miren, dentro de los 15 días siguientes podremos presentar descargos y solicitar o aportar pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada las inconducentes, impertinentes y las superfluas, y no se atenderán las practicadas ilegalmente. Bueno, ¿qué nos dice la norma? Nos hicieron, digamos, iniciaron apertura del proceso, nos llamaron a descargos, descargamos y al mismo tiempo con el documento con el cual nos defendemos podemos aportar las pruebas. Es decir, no, a ustedes lo vieron llevándose, un ejemplo, un computador de su oficina. Entonces dice, sí, y ese computador se desapareció. Entonces, pues la persona dice, pues, ¿cómo que me vieron? Si, ¿en qué fecha fue? No, el 15 de junio. No, pero es que el 15 de junio yo no me encontraba en la oficina. ¿Qué prueba tiene usted para demostrar eso? No sé, bueno, igual la denuncia la pudieron hacer por testimonio de una persona, pero pues bueno, yo puedo aportar y escribo un documento que es el descargo, puedo aportar la prueba de una cita médica que tuve ese día y una incapacidad posterior. Entonces, aquí está, y aportar la prueba ante la formulación de cargos, pues ya la persona encargada revise y pues, ahí tomará una decisión disciplinaria, ¿ya? Validará la prueba, establecerá los términos, pero tienes 15 días para defenderte. Esto es como un proceso normal. Primero se dice, no, la responsabilidad, y el segundo, el derecho a la defensa. Recuerden, todo este código, como es un código de carácter administrativo, siempre busca proteger el debido proceso y el derecho de defensa, no se nos olvide. Parágrafo primero. Parágrafo renumerado, básicamente lo dice la norma. Las actuaciones administrativas, contractuales, sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en normas especiales sobre la materia. Aquí está en claro. Aquí especifica que las actuaciones administrativas contractuales no se regirán por este código. Así que, de entrada, no, vamos a abrir un disciplinario a tal persona. Cuéntame, ¿qué tipo de actuación es? No, que es una actuación contractual. No, mira, esa no nos corresponde, por lo menos la ley 1437 no tiene competencia sobre eso, así que, ¿y en dónde? ¿Dónde está? Artículo 47, ¿listo? Y ahí eximimos de responsabilidad de iniciar proceso con esta norma. Teníamos que buscar una norma competente. El parágrafo 2 dice, y aquí es donde mete la mano la ley 2080, que comienza, digamos, es una de las normas donde más mete la mano la ley 2080, ¿ya? Que es una reforma de la ley 1437, pero quedándose la ley 1437 con la prioridad enumerativa, porque es que la 2080, si bien es una modificación al Código de Procedimiento Administrativo, no es una derogación total, simplemente toma consideraciones de actualización, como los vimos en los otros videos, y en este toma una participación que es relevante, pero no anula lo antes hecho. Entonces, en el parágrafo dice lo siguiente: el nuevo texto es el siguiente, que establece la 2080. En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales, mire, esto no estaba antes, el término para presentar descargos, o por lo menos no con la claridad que está aquí, digamos, se atribuyó, digamos, una novedad, ¿ya? Para el proceso disciplinario. Ya vamos a desarrollar un procedimiento disciplinario fiscal, que es lo que nos quiere actualizar la norma. Y solicitar descargos o aportar pruebas será de 5 días. ¿Qué me está diciendo la norma?
que si bien hay un procedimiento general que establece, en materia sancionatoria, que establece la norma, ya no me está diciendo que son para descargos 15 días como está aquí, sino 5 días. Y aquí es donde vamos a comenzar a ver diferencias entre el proceso general sancionatorio y aquí comienza a decir el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. ¿Ya? Y vamos a ver, es decir, dos reglas de procedimiento con algunas etapas parecidas y enunciadas en la misma norma, con otras diferentes y con otros términos. Y dice, aportar pruebas será, y lo que dice aquí, el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, el término para presentar descargos, solicitar o aportar pruebas será de 5 días. Entonces, en procedimiento normal, 15 días. Procedimiento fiscal, 5 días. Procedimientos en contratos, en actuaciones contractuales, norma de carácter especial. Nada de norma general, nada de norma fiscal, no. Simplemente el procedimiento de carácter especial. Nos saca del código de procedimiento, ¿listo? 47A. Bueno, aquí cuando vemos la palabra 47A, vemos una nueva norma. En la enumeración constante no se utiliza ni la A, ni la B, ni la C, ni la D, ni ninguna. Básicamente el número normal. Cuando se caracteriza, digamos, de manera regular una norma adicional, se puede enumerar de esta forma, 47A, 47B, porque son normas que entran al paquete normativo que no venían en la estructura tradicional de la norma. ¿Listo? Dice la norma, suspensión provisional en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. Ya aquí comienza a hablar del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal como un procedimiento propio. Y dice la norma, y que no se nos olvide, fue desarrollado por la ley 2080 del 2021. Aquí habla del artículo 4 y dice lo siguiente. Durante el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, el funcionario que lo esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencie serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la conducta en el trámite del proceso o permite que continúe cometiéndola o que la reitere. ¿Qué nos está diciendo la norma? Que, digamos, esto es una medida provisional que básicamente lo que quiere es evitar que siga ocurriendo el perjuicio. Pero esta suspensión provisional, como indica la norma, tiene que hacerse con motivación, con una descripción específica de por qué, generando hechos favorables, determinantes, no sin antes dejar claro que este acto puede ser demandado en dado caso que la persona considere que no afecta su participación, pero pues es una facultad específica que la misma norma le está dando al funcionario. Y dice la norma, el término de la suspensión provisional será de 1 mes, prorrogable hasta en otro tanto. En todo caso, cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada por quien la profirió o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia. Aquí hay un error en la norma y por eso, digamos, nos limitamos a la lectura. Entonces lo que dice la norma es, me está diciendo primero que se puede generar una suspensión provisional. Segundo, que la suspensión provisional, si se encuentran los elementos que, digamos, ya no podrían ser manipulados por la persona, se puede suspender dicha suspensión para que la persona se reintegre al cargo, porque a lo mejor ya no es un peligro para la función. Pero en dado caso que la investigación sí amerite que la persona no esté porque puede incidir en la decisión, se suspende por 1 mes, prorrogable hasta por otro mes. ¿Va? Dice la norma,
El acto que decreta la suspensión provisional y la decisión de prórroga será objeto de consulta previo a su cumplimiento. ¿Listo? Para los efectos propios de la consulta, ahí es donde vamos a desarrollar, el funcionario competente comunicará la decisión al afectado, ¿ya? Quien contará con 3 días para presentar alegaciones a su favor. Volvemos a encontrar un mecanismo de defensa en la misma norma. Este código es súper garantista, ya, para todos. Y es que la Constitución quiere eso, que la gente se defienda, que no se abuse de la autoridad, que no se haya una presunción de culpabilidad, que se construya un debido proceso. Entonces, seguimos, tiene 3 días para presentar alegaciones en su favor y las pruebas en las que se sustente, es para que no lo suspenda, básicamente. Vencido el término anterior, se remitirá de inmediato el proceso al superior, que contará con 10 días para decidir sobre su procedencia o modificación. En todo caso, en sede de consulta no podrá agravarse la medida provisional impuesta, cuando la sanción impuesta fuere la suspensión. O sea, no podrá agravarse, no puede ser mayor de un mes, prorrogable por otro mes. Para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso cumplido en la suspensión provisional. ¿Ya? Si bien lo que se busca proteger, también se busca un nivel de eficiencia. Es decir, tienes un mes para recoger todos los documentos, para tratar de evitar que esa persona tenga incidencia procesal. Y en última, si encuentras motivos para no, pues tienes otro mes, pero ya después pues la persona tiene que trabajar, tiene que recibir su remuneración también. Aquí dice el parágrafo 1. Y que no se nos olvide, hay que presumir siempre la buena fe en los funcionarios. Quien hubiera sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de la suspensión. Mire lo que dice. Cuando el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal termine o sea archivado sin imposición de sanciones. Es decir, que si me investigan, pero si en esa investigación me suspenden primero por un mes, después me suspenden por otro, y pues yo demuestro, yo hago la solicitud de consulta y no me la resuelven a favor, pero yo demuestro con posterioridad, que no soy sancionado, que no soy responsable y no me sanciona, pues tengo la posibilidad de decirle, bueno, gracias por la investigación, pero necesito que me paguen el mes que no me pagaron o los 2 meses que no me pagaron, dice la norma también. No obstante, la suspensión del pago de la remuneración subsistirá a cargo de la entidad la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos. Bueno, ahí está más que claro. Si no me van a pagar, páguenme la salud y la pensión mientras se resuelva la situación. La facultad prevista en el presente artículo será ejercida exclusivamente por la Contraloría General de la República. ¿Listo? Ahí da una determinación de competencia específica. Artículo 48 dice, periodo probatorio. Y ya nos entramos, ya pasamos la etapa de formulación del cargo, ya pasamos la etapa de suspensiones temporales, ya pasamos la etapa de descargo y ahora vamos a una etapa que es la probatoria, que es digamos la a seguir con base en las pruebas que se aportaron en el proceso o las pruebas que se encontraron en la averiguación preliminar, ¿ya? O que aportaron con alguna denuncia. Vamos a recoger todas las pruebas y este es el periodo probatorio. La norma indica lo siguiente. Cuando deban practicarse pruebas, se señalará un término no mayor a 30 días. Cuando sean 3 o más los investigados, se deban practicar en el exterior, el término probatorio podrá ser hasta de 60 días. Vencido el periodo probatorio, se dará traslado al investigado por 10 días para que presente los alegatos respectivos. Pues ahí está diciendo la norma que la prueba no podrá ser superior a 30 días. Recordemos, cuando hablamos de días, siempre hablamos de días hábiles, ¿ya? Hasta 3 o más investigados. Cuando las pruebas son de más de 3 o son en el exterior, pues hasta 60 días hábiles. Entonces, listo, dice vencido el periodo probatorio, se da traslado al investigado
¿Qué es el traslado? Bueno, cuando hablemos de traslado, pues bueno, ya se venció el periodo probatorio, ahora te vamos a dar un traslado, o sea, te vamos a dar la posibilidad, con base en las pruebas que no conocías, con las que tú aportaste, ejerza tu alegato. Entonces, el investigador entra en los tres momentos procesales. En el primero, para rendirse descargo. En el mismo puede aportar pruebas. ¿Ya? En el segundo, el análisis de las pruebas. ¿Ya? En el tercero, en su derecho de defensa al final, con base en las pruebas que ya conocía, con las que entraron al proceso, construyó unos alegatos que es digamos, la parte de defensa principal. Dice la norma, parágrafo, y entra de nuevo la 2080, pero esta vez en el artículo 5, dice: en los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales, el término para practicar la prueba no será mayor a 10 días. ¿Vieron? Diferente término, mientras allá es 30, aquí es 10. Este término que estamos viendo arriba es el periodo probatorio general. Aquí mismo vemos el periodo probatorio especial. Este que está aquí es el que estableció la ley 1437 cuando lo hicieron. El que está abajo en el parágrafo es el que establece la ley 2080 y dice: en los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales, el término para la práctica de pruebas no será mayor a 10 días. Si fueran 3 o más los investigados o se deban practicar en el exterior, podrá ser hasta de 30 días. Los procesos de investigación disciplinaria fiscal son más estrictos. Eso nos está dando a entender la norma, porque lo que se quiere es recuperar, digamos, si hay una afectación económica, el dinero lo más rápido posible y evitar el daño si es permanente o repetitivo. ¿Ya? El traslado de la investigación será por 5 días. El traslado es a la parte investigada para que pueda presentar sus alegatos. Tiene 5 días, no 10 como en el otro. Ahí vamos viendo que este proceso es más corto. Continuando con la norma, pasamos al artículo 49. Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los alegatos. O sea, no antes, tiene 30 días. Recordemos que estamos desarrollando la norma de carácter sancionatorio. Tiene 30 días para establecer, digamos, los motivos o el fallo de la decisión. Que dice la norma: el funcionario competente proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los 30 días siguientes. ¿Listo? El acto administrativo, que va a ser la respuesta, que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio, deberá contener, siempre que nos hablen de procesos disciplinarios emitidos por entidades administrativas, se emite un acto administrativo. Aunque es un proceso, no es un acto de naturaleza judicial, sino de tipo administrativo, porque lo desarrollan autoridades administrativas. ¿Ya? No es un fallo judicial, es un acto administrativo. Entonces dice la norma lo que debe contener el fallo, el pronunciamiento, más específicamente. Primero, la individualización de la persona natural o jurídica a sancionar. Juan Pérez. ¿Listo? Segundo, el análisis de los hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción. Eso es en caso de que se imponga la sanción. Es decir, encontramos motivos para determinar que las pruebas aportadas no cumplen o cumplen con los requisitos. Aparte de eso, son garantía de la producción de un acto violatorio a la norma disciplinaria. Y ahí estamos colocando todo. Tercero, las normas infringidas. Y con base en el artículo tal, se establece la responsabilidad sobre la persona Juan Pérez. ¿Listo? Y la decisión final del archivo. Esto es en caso de que haya una decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación. Hasta aquí, 4 puntos que me determinan el contenido de la decisión. Como este contenido es general, esta norma aplica para los procesos generales y como para los procesos disciplinarios fiscales. Esto está siendo, miren, si está siendo complejo, no se preocupen, al final hay un cuadro donde les muestro la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una misma norma estudiando 2 procesos, uno fiscal y otro. Pero ya, estoy tratando de ser lo más pedagógico posible para desarrollar el tema.
Dice la norma, parágrafo, y ahí es donde nosotros decimos, mierda, ahí viene la ley 2080, ¿listo? Dice, artículo sexto, el nuevo texto es el siguiente, dice la norma, el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal se proferirá el acto administrativo definitivo, o sea, no lo llaman fallo, pero para como incorporarlo en un vocabulario más general, es, digamos, la decisión administrativa, vamos a decirlo así. El acto administrativo definitivo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de los alegatos. ¿Escucharon? 15 días, 30 días. Si en un proceso de concurso de mérito, ustedes van a un cargo y le dicen, bueno, se inicia un proceso de sanción fiscal sobre Pedro Pérez. ¿Cuál es el término para presentar alegatos? 30 días, 5 días, para sustentar la decisión, para argumentar la decisión. 30 días, 5 días, 20 días, 15 días. Ya sabemos que 15 días. El otro. Siempre hay una diferencia con el proceso general. Casi siempre es la mitad del término. ¿Ya? Dice la norma. Los términos dispuestos para el procedimiento administrativo sancionatorio y fiscal deberán cumplirse oportunamente, so pena de las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Es decir, que este tipo de procesos deben de seguir el periodo legalmente establecido, no ser variado, porque si no, el que está procesando a las partes también tendría responsabilidad en la actuación. Continuando con la descripción específica que hace la Ley 2080 del 2021 sobre los procesos disciplinarios fiscales, da la posibilidad en esta norma, le recordamos, ahí dice 49A, que es una norma agregada, dice, recursos en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. Contra las decisiones que imponen una sanción fiscal, proceden los recursos de, ahí arrancamos, reposición, apelación y queja. Los recursos de reposición y de apelación se podrán interponer y sustentar dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la respectiva decisión al interesado. El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su interposición. Cuando se interpongan recursos de apelación, el funcionario competente lo concederá en efecto suspensivo. Ya sabemos que lo he dicho, el efecto suspensivo. Básicamente suspende cualquier tipo de situación de términos hasta que se establezca la decisión. Y enviará el expediente al superior funcional o jerárquico según el caso dentro de los 5 días siguientes a su interposición o a la última notificación del acto que resuelve el recurso de reposición, si a ello hubiere lugar. El recurso de apelación contra el acto administrativo que impone sanción deberá ser decidido en un término de 3 meses. O sea, ya aquí le da una mayor, un mayor periodo de tiempo para tomar la decisión. Es importante porque estaban dando básicamente 15 días y ahora están dando 3 meses. Contaba a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado, en esta disposición se entenderán fallados a favor del recurrente. ¿Qué nos está dando acá? Una presunción de respuesta positiva, un tipo de silencio, que es lo que vemos aquí, un tipo de silencio de carácter disciplinario que tiene como efecto básicamente una respuesta favorable al procesado. Dice, si los recursos no se deciden al término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente. Digamos que es un silencio administrativo disciplinario positivo. ¿Ya? Si consideran que no es así, pues hagan su comentario. ¿Listo? Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciera oportunamente, se rechazará. Bueno,
eh, como ya hemos desarrollado en los videos, regularmente en el derecho administrativo y en el proceso administrativo existe el recurso de reposición, apelación, y cuando entra el de queja, como lo hemos explicado antes, cuando se niega el de apelación. ¿Quién lo niega? El funcionario competente de primera instancia que te resuelve el recurso. En ese momento tú buscas las pruebas y los argumentos a que puedes tener derecho a la apelación, pero presentas una queja, que así se llama el recurso. Hay que no nos olviden, 3 recursos. La decisión se niega el recurso de apelación. Ok, listo. Pasemos ahora al artículo 50. Ya, el artículo 50, que busquemos acá rápido, en el artículo 50 no aparece nada de la ley 2080, así que este es un artículo que dejaron igualito de la 1437. Y mire lo que dice: graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, nos vuelven a decir, si hay una norma especial, ustedes quédense quietos, dice la norma. La gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios en cuanto a resultaren aplicables. Primero, estos son los criterios para tomar la decisión administrativa. Entre más gravosa, pues más alta la sanción, pero bueno, aquí nos da la norma, digamos, unos criterios de validez y de representación a la sanción. Dice, primero, daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. Esa es la primera. La segunda, o sea, el primer criterio a tener en cuenta. Segundo, beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. Tercero, reincidencia en la comisión de la infracción. Cuarto, resistencia negativa o obstrucción a la acción investigadora de la supervisión o de su supervisión. Quinto, utilización de medios fraudulentos o utilización de personas interpuestas para ocultar infracción o ocultar sus efectos. Imagínense la gravedad. Grado de prudencia y diligencia con que se haya atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. Séptimo, renuncia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. Y el octavo es el reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de prueba. Es decir, dependiendo a cómo se comporte, lo que nos está diciendo esta norma, el procesado, antes de la investigación, en el inicio de la investigación y en el desarrollo de la misma, así será su sanción. Si bien la persona se le atribuye un proceso y en el desarrollo del proceso dice, hombre, qué pena, no en el desarrollo, básicamente en los descargos, acepto mi responsabilidad por desconocimiento o por urgencia o por cualquier motivo donde pueda generar, digamos, primero, que el proceso no se extienda. Segundo, que la situación no se vuelva más gravosa. Tercero, que si la persona acepta la responsabilidad de manera inmediata y busca corregirla, esta responsabilidad a lo mejor no puede generar una afectación mayor y se puede dar cumplimiento o solución al problema. Entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? Dependiendo a todas esas situaciones, la administración tiene la facultad de sancionarlo de una manera más grave o más suave, pero siempre teniendo en cuenta parámetros establecidos en normas especiales que son más determinantes de la gravedad de los hechos y al mismo tiempo de una calificación, porque esto es básicamente lo que se está haciendo aquí, es una calificación primero de los hechos, qué tan graves fueron, y segundo de la posterior sanción con base en esos hechos. Entonces, pues aquí un reconocimiento del hecho disciplinario, una responsabilidad asumida,
también una posibilidad de subsanar el daño si es en lo posible. Siempre va a ser muy bien tenido en caso tal de un proceso. Pero básicamente es importante que todas las personas que hacen parte de la administración pública tengan claras sus competencias, tengan claras sus responsabilidades, tengan claras sus obligaciones, y también que no se les olvide de que asuman sus responsabilidades, porque de ese modo su sanción puede ser mucho menor, y pues de ese modo se verá como una persona que respeta el deber procesal y las reglas. ¿Listo? El artículo 51, pues bueno, desarrollaremos el artículo 51 según lo que indica. Dice, artículo 51, de la renuncia a suministrar información. Aquí va una situación. Las personas particulares, sean estas naturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en el curso de investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos, o los funcionarios competentes o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, serán sancionados con multas a favor del Tesoro Nacional o de la autoridad municipal o departamental que inicie el proceso, o de la respectiva entidad territorial, como dice la norma, según corresponda, hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos. La autoridad podrá imponer multas sucesivas al renuente en los términos del artículo 90 de este código. ¿Va? La sanción a que se refiere el anterior inciso se aplicará sin perjuicio de la obligación de suministrar o permitir el acceso a la información a los documentos requeridos. Dicha sanción se impondrá mediante la resolución motivada, previo traslado de la solicitud de explicaciones a personas a sancionar, quien tendrá un término de 10 días para presentarla. Bueno, mire, aquí básicamente lo que está estableciendo la norma también, para hacer un pausa para ir desarrollándola, es que si por alguna razón la persona tiene herramientas o elementos que faciliten una investigación, o sea, el hacerla más complicada, el no ejercer en debida forma su responsabilidad, atribuiría o haría más gravosa su situación, y aparte de todo, pues incurriría una sanción de tipo pecuniario que iría en contraste con la buena fe que siempre hay que tener con la administración, y sería un castigo al no cumplir con el deber de ayudar en este tipo de actuaciones. Bueno, sigamos, la norma dice, la resolución que ponga fin a la actuación por renuncia deberá expedirse y notificarse dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del término, para dar respuesta a la solicitud de explicaciones. Contra esta resolución, miren lo que indica, procede un recurso o el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la notificación. Parágrafo. Esta actuación no suspende ni interrumpe el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio. O sea, esto es, digamos, una sanción dentro de la futura sanción. Esto deja que el proceso siga. Ya. Que se esté adelantando para establecer la comisión de infracciones a disposiciones administrativas. Entonces, aquí pues vemos otro elemento en el cual puede hacerse mucho más gravoso un proceso disciplinario en curso. Caducidad de la facultad sancionatoria. Bueno, si por alguna razón la administración no desarrolla el proceso en los términos legalmente establecidos, la misma norma en su artículo 52 creó una norma castigo, como la indico. Dice, caducidad. ¿Qué es la caducidad? Pues es como el vencimiento del término en relación a su responsabilidad. Y dice, salvo lo dispuesto en leyes especiales, ya eso sobra. O sea, eso me va a tocar dejarlo en letras siempre grandes.
El Código de Procedimiento Administrativo es una norma accesoria, en caso tal hay una norma especial, ¿ya? Entonces, y no los recuerden todo el código. Dice, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años de ocurrido los hechos. ¿Listo? Si me quieren investigar y en el desarrollo de la investigación pasan 3 años, pues puedo pedir la caducidad del proceso. La conducta u omisión que pudiera ocasionarlas, o la conducta u omisión que pudiera ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos. Claro, el acto sancionatorio es el acto de fondo, porque los recursos pueden ser actos de trámite en el desarrollo del proceso. Esto es un acto definitivo, y entonces dice, los cuales deberán ser decididos so pena de pérdida de competencia en un término de 1 año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Estamos hablando de los actos que tienen que ver con los recursos y demás. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente. Otro silencio que estamos viendo aquí. Sin perjuicio de responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. Miren lo delicado que es un proceso disciplinario. Se puede abrir un proceso sobre una persona, pero por eso digo que hay muchas administraciones que no solo incumplen con el deber de hacer un control interno disciplinario administrativo, sino que básicamente ni siquiera tienen el personal adecuado. Y por tal razón pueden iniciar un proceso y llegarlo listo a la etapa final de determinar la sanción, y cambia una administración con otra, pues los municipios pequeñitos de eso, donde ni siquiera el alcalde es el más preparado, y vienen y el expediente lo dejan por ahí, se les olvida, no se acuerdan, no tienen una relación y se pierde. Se pierde el expediente, no hay quien responda por él, o está guardado por ahí, y se acuerdan o lo encontraron ya después de 3 años, y pues bueno, ya se perdió cualquier oportunidad. Entonces, esa es una situación bastante delicada en la que muchas administraciones incurren y que siempre se esconden sobre su falta de presupuesto, la falta de continuidad, el cambio de gobierno. Entonces, hay que pensar que todas las administraciones, para mí todas las administraciones municipales, deberán de crear cargos de control interno disciplinarios, en lo posible, con funcionarios de carrera. Es decir, crear la posibilidad de tener una entidad específica en cada municipio, departamento o entidad de orden nacional que se encargue de llevar estos procesos y que mantenga un seguimiento debido y una continuidad para no iniciar procesos que no van a terminar, y para proteger de las actuaciones digamos que puedan hacer los funcionarios en contra de las mismas personas. Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, es decir, que sea permanente en el tiempo, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y o la ejecución. Exacto. Entonces, si la actuación es de tipo constante, permanente, el término es el día siguiente en el cual se cesó la infracción. ¿Listo? La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de 5 años contados a partir de la fecha de la ejecutoria. Bueno, aquí hay 2 situaciones que muchas veces las personas confunden. La prescripción y la caducidad son 2 cosas diferentes. La caducidad es el vencimiento por no actuación dentro del término. La prescripción es la terminación del acto, ya está terminado. Mira lo que dice la norma. La sanción decretada por acto administrativo
O sea, el proceso se llevó en debida forma, se le colocó la sanción, pero después que se le colocó la sanción no se ejecutorió la sanción, no se diseñó la posibilidad o los actos necesarios para que la persona incurriera en su sanción. Si no se hizo y pasan 5 años, esa sanción prescribe. Entonces, la caducidad es no llevar a feliz término la actuación dentro de los 3 años, dejarla dormida en una etapa, no terminar el proceso sancionatorio. La prescripción es haberlo terminado y una vez terminado, no, digamos, darle cumplimiento a la sanción. No, si, ejemplo, vamos a ponerlo así práctico. Pedro Pérez, que es el que estábamos procesando desde el comienzo, incumplió, nos dimos cuenta de que, digamos, sí se llevó el computador, la administración lo sancionó por el valor del equipo, más 2 salarios mínimos, más 2 salarios mínimos legales vigentes, más un mes de salario no remunerado, no sé. Le colocó esas sanciones porque consideró muy grave. Listo, se las colocó en un acto administrativo. Pero nunca ni le cobraron la sanción, ni le descontaron el mes de salario y tampoco lo suspendieron. Entonces, ahí pasaron, se la pusieron en el 2015 y hoy se acordó Pedro que lo habían sancionado. Oye, ¿qué pasó esa sanción? Hombre, yo no me acuerdo. Bueno, voy a preguntar. Bueno, me pueden entregar digamos, el oficio o el decreto. Bueno, lo debe de tener él, pero bueno, se le perdió. Y le pide a la administración, harta verdad, yo ni me acordaba y encontré, me entregaron este documento que es mi sanción, pero pasaron 5 años y no hicieron nada. Con todo y que cometió una sanción disciplinaria y que dicha sanción afectó a la administración y que merecía la sanción, él puede solicitar por intermedio de un escrito la prescripción de su sanción y que no, y hasta ahí, y se borrará de su expediente y básicamente todo porque pues ya perdió vigencia y nunca se ejecutó, ¿va? Pide la prescripción y pues ya los efectos relacionados con esa sanción no se cumplirá. ¿Por qué? Porque hubo un incumplimiento de la administración en hacer efectiva la sanción. Pues no se borrará porque corrijo, porque ahí se borrará, no se borrará porque en su historia porque la sanción fue efectiva. Lo que no se hizo fue ejecutarla y ahí entonces el que incumplió no fue él, fue la administración. Entonces la administración se autocastiga en esos dos eventos, en la caducidad y en la prescripción. No confundamos la una con la otra. En la una no hubo un acto administrativo decisivo, en la otra hubo y no hubo cumplimiento de ese acto. Bueno, aquí vamos a pasar el cuadro de imagen acá abajo. Aquí hice, pues, como a título de ejemplo, la clasificación de cómo inicia un proceso sancionatorio general, como lo dijimos en la norma. Inicia de oficio, como lo indica el artículo 47, o a solicitud de parte común, que inicia de esas dos formas. La segunda parte es la averiguación preliminar, que ya dijimos que es la investigación que hace la autoridad. La tercera, si encuentra mérito, formula cargos, acto que no procede de recurso, como lo dice el artículo 47, que coloca la norma. La cuarta dice, después de notificarlo, puede presentar descargos, 15 días, perdón, paso 15 días, que es lo que dice la norma aquí, hubo un error al momento de pasarlo. El quinto dice 30 días para periodo probatorio, 60 días o más si son 3 personas o están en el exterior. La sexta etapa dice traslado por 10 días para alegatos y después dice 30 días para establecer la decisión. Aquí están los 7 puntos que establecen tanto los términos como el tipo de actuación que se hará en un proceso sancionatorio general. Y aquí el procedimiento sancionatorio fiscal, y dice que es competencia de la Contraloría. Dice,
Inicia de oficio, solicitud de parte, después viene la averiguación preliminar, si se encuentra méritos, todo esto está en la norma, el artículo 47. Formula cargos, la cuarta etapa dice, después de notificarlo, se tienen 5 días, si se dan cuenta, los términos son más cortos, para presentar descargo. En este se puede hacer una suspensión provisional de 1 mes, prorrogable por otro mes. Aquí lo colocamos. En la quinta etapa se dice 10 días para el periodo probatorio. Si son más de 3 personas o en el exterior, 30 días. La sexta etapa sería un traslado por 5 días para alegatos y 15 días para decidir. ¿Listo? Continuando, como este procedimiento tiene más detalles, dice la octava etapa que se puede presentar un recurso tanto de reposición, apelación y queja, como le indicamos en la norma. Se sustentará dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sanción del recurso de reposición y de apelación. ¿Listo? Colocamos 8.1 clasificando qué pasa en el recurso de reposición. Se debe resolver en 15 días. El de apelación, en efectos suspensivos, se suspende dentro de los 5 días siguientes a la interposición. Se debe presentar dentro de los 5 días siguientes a la respuesta de la reposición o del fallo normal, porque la reposición puede o no acceder a la reposición. En el de apelación deberá ser decidido en un término de 3 meses. Si no se resuelve, queda a favor del recurrente, lo que aplicamos el silencio. Después dice la norma, vamos a subir la imagen acá, aquí. Después dice la norma, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá presentar el de queja. Y por último dice, facultad para interponer sanciones, 3 años desde que han ocurrido los hechos. Los actos se resuelven, el recurso deberán ser resueltos en un término de 1 año después de la interposición. Si no se resuelve, se entenderá a favor del recurrente, que sería el otro silencio positivo. ¿Listo? Estas dos, digamos, traté de hacer como unos pequeños flujogramas de procesos, pero los elementos que me dan las diapositivas no son muy dinámicos. Pero entonces espero que con base en lo poco que hay ahí, si crean que tienen algún detalle mayor, digamos, este flujograma muy general, tanto del proceso sancionatorio fiscal como del proceso sancionatorio general, pues pueden hacer la observación. Aquí lo que hice fue tratar de resumir de una forma más metódica las etapas del procedimiento y, digamos, darle la posibilidad a que de forma rápida podamos establecer la decisión. ¿Qué nos quedó pendiente? El término de la caducidad y de la prescripción. Pero ya que no se nos olvide, caducidad 3 años, prescripción 5 años. Aquí pues le dejo el resto del material. Gracias por su atención y los espero ver en una próxima clase. No crean, no fue tan fácil organizar este material debido a que las normas de procedimiento, si bien tienen un deber de estar muy bien detalladas, hay veces como se interconectan unas con otras, hacer la regla del proceso y hacerla entendible no es fácil. Y más en esta situación que no solo teníamos que detallar un procedimiento, sino 2 al mismo tiempo, y tratar de hacer flujogramas que venían conectados con responsabilidades de tipo exterior. Entonces, esto nos ayuda a comprender mejor los efectos del Código de Procedimiento Administrativo. Cualquier observación, crítica, comentario, aporte sería relevante. Si hay alguna situación que me pueda ayudar a mejorar el video, será bien recibido. Gracias por su atención y espero verlo en otra clase.